La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. El regionalismo es la ideología y el movimiento político que, aun aceptando la existencia de una comunidad política superior como la nación, pretenden la defensa específica de una de sus partes, una región que se distingue por su homogeneidad en lo físico, lo humano y lo cultural. Se trata, sin embargo, de un fenómeno polémico que provoca las más dispares reacciones, algunas de ellas son criticadas. No son pocas las ocasiones en que se escucha de que hay que luchar contra la globalización, sobre todo entre los sectores que conforman hoy la izquierda latinoamericana. ¿A qué se deben en sí las críticas de la expansión de la región, la globalización? Resulta positivo que se vaya constituyendo un gran mercado mundial, que haya procesos de integración y de apertura de las economías, que podamos acceder a bienes que se producen en distintas regiones. Al mismo tiempo, hay que tener cuidado en cómo enfrentamos políticamente los aspectos bárbaros de este proceso civilizatorio, pues no podemos tirar por la borda todo lo que civilizatorio pueda haber. Sin embargo, debemos tener un proceso de avance por medio del regionalismo abierto, donde se impulsa la eliminación para la penetración de diferentes mercados e inversionistas, lo cual acelera y mejora la economía de una región. La globalización sí existe, pero no todos los países toman ventaja de la misma. Algunos prefieren vivir en el regionalismo, así todos los países sin excepción compran productos de todo el mundo. Pero solo los países más grandes son capaces de vender sus productos a todo el planeta. Los países más pequeños o con menos expectativas se limitan a vender en sus cercanías. Resta aclarar que el regionalismo no surge por limitaciones de ningún tipo, sino solo por razones prácticas. Es más fácil vender cercanos. Por ello, incluso en los países con economías fuertemente regionalizadas, también pueden existir compañías internacionales que aprovechen la globalización al máximo. La globalización es algo que surgió de forma natural, debido al desarrollo de la sociedad moderna. Nadie está exento de los alcances de la globalización, pero solo algunos son los que se animan a aprovechar sus ventajas. De cada país depende el buen uso de este innegable e ineludible fenómeno mundial. Pero la globalización trasciende también cualquier afirmación que la limite a lo económico. Anthony Giddens, por ejemplo, explica que la globalización puede ser definida como una intensificación de las relaciones sociales a escala mundial, que vincula localidades alejadas entre sí, de manera tal que acontecimientos locales son influidos por acontecimientos que ocurren a miles de millas de distancia y viceversa. James Middleman, por ejemplo, explica que la globalización significa una transformación histórica en lo económico, una transformación en los medios de vida y de subsistencia, en lo político, es una pérdida en el nivel de control ejercido localmente. Aun cuando para algunos resulte limitado, de manera tal que las estrategias se modifican rápidamente de acuerdo con las diferentes circunstancias que se van presentando. La globalización ha significado una concentración de las inversiones productivas, de las producciones tecnológicamente más avanzadas y de las corrientes mundiales de comercio en los polos más poderosos de los países a nivel mundial, como por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Aunque algunos países de desarrollo medio del tercer mundo, como por ejemplo China o Brasil, se han beneficiado de estos procesos, mientras que la situación de la inmensa mayoría de las naciones de América Latina, el Caribe, Asia y África
han sido de marginalización. La economía a nivel mundial ya no es la sumatoria de las economías nacionales, sino una gran red que tiene como características la liberación del comercio de bienes, servicios y capitales, la facilidad y rapidez en la comunicación, que son innovadores y tienen un alto avance tecnológico, tomando la decisión de mejorar sus climas de inversión y abrirse al comercio exterior. Aunque la economía global se ha expandido 5 veces en las últimas 4 décadas, no han logrado eliminar la pobreza atroz, ni siquiera han podido reducir su preponderancia. Incluso algunos países que han tenido éxito en otros terrenos no han podido eliminar dicha pobreza. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han reconocido que como resultado del proceso globalizador se ha afectado considerablemente el factor correspondiente a la fuerza laboral que no cuenta con la misma movilidad del capital. Este proceso ha incidido también al sector de las sociedades, quienes han entrado en un nuevo escenario en el que sus procesos de expansión han cambiado también la dinámica de los negocios internacionales y que de una u otra manera han ampliado la brecha entre las economías de América Latina y el resto del mundo. Así, la globalización y la integración regional han transformado la economía, como expresa Manuel Castells, quien sostiene que esta nueva economía es informática y global porque bajo las nuevas condiciones históricas, la productividad y la competencia se llevan a cabo a través de una red global de interacción. Por consiguiente, las regiones, especialmente en América Latina y el Caribe, han dado paso a un ciclo de regionalidad, a la cual diferentes instituciones financieras consideran como un nuevo ámbito de las políticas de promoción comercial orientadas hacia la firma de acuerdos regionales más que un acuerdo multilateral. Razón por la que el nuevo regionalismo posee un enfoque interdisciplinar que ha logrado incidir en la transformación del orden económico global, para este caso de los negocios internacionales, pues en este se conciben aspectos como el económico de seguridad ambientales, en los que los escenarios de integración se muestran como una oportunidad muy importante a nivel regional. De América Latina puede mencionarse que desde finales del siglo XX en la región se han manifestado diferentes problemáticas económicas, políticas y sociales, las cuales se deben en su mayoría a una distribución inequitativa y que en diferentes espacios han demostrado la necesidad para América Latina de adaptarse a la globalización y a alcanzar así un crecimiento moderado y sostenible. Esta necesidad surge como respuesta a las profundas crisis que afrontaron países como Argentina o Brasil, y que en términos generales conllevó a que en América Latina confluyeran algunos factores como el cambio tecnológico, la nueva orientación hacia el mercado y la participación en las nuevas dinámicas económicas, dando paso al nuevo regionalismo. Entre sus principales características se pueden mencionar la diversidad, pues los acuerdos de integración se pueden dar según sus objetivos o fines económicos, el nivel de competencia de los Estados miembros y el nivel de participación estatal en estos grupos, en los que normalmente existe disparidad económica, como es el ejemplo de México y Estados Unidos en el NAFTA. La multiplicidad es otra característica y se debe a que un Estado puede pertenecer simultáneamente a varias agrupaciones regionales, siendo así que en promedio cada país latinoamericano pertenece al menos a 2 acuerdos de regionalización, lo cual ha generado un aceleramiento de la eliminación de las barreras comerciales, como señala Janet Garrido. Quien también señala otras características como la liberalización amplia de mercados, el protagonismo empresarial liderado por el sector privado y el establecimiento de normas transparentes y estables, que han facilitado, entre otras, la generación de un ambiente más propicio para los negocios internacionales. Finalmente, de manera de conclusión, en América Latina, como en ninguna otra región, se puede recordar algunas de las paradojas que lleva un proceso de globalización. Primero, la globalización hace parte de nuestra sociedad y hace que nuestras sociedades sean cada vez más independientes. Sin embargo, cabe preguntar, ¿puede haber interdependencia justa, digna y equitativa y, por tanto, estable cuando unos pocos son incluidos y otros muchos más son excluidos y marginados?
Además, la globalización promueve la integración económica mundial, aumentando asombrosamente los flujos comerciales y financieros. Sin embargo, cabe preguntarse nuevamente, ¿es posible una integración de la economía mundial efectiva y equilibrada cuando lo que hace es promover la falta de igualdad, cuando unos pocos son cada vez más ricos y muchos más son cada vez más pobres? Otro punto a resaltar es que la globalización favorece la vinculación cultural entre países y civilizaciones. Cabe otra pregunta. ¿Puede calificarse de intercambio cultural mutuamente beneficioso lo que hoy existe cuando 3 o 4 consorcios internacionales de la comunicación promueven el individualismo, el consumismo y la trivialidad de algunos casos, y en algunos casos más graves, la pornografía, la violencia, el crimen, la drogadicción, entre otros aspectos en algunos pueblos que están sin esperanzas? Otro punto a resaltar es: la globalización debe favorecer la expansión de la ciencia y la tecnología, de manera tal que todos los habitantes del planeta se beneficien de aquellos logros. Sin embargo, puede ser beneficioso que los principales logros científicos y tecnológicos sirvan hoy principalmente para acelerar la ruina de los bosques tropicales y para destruir la capa de ozono. Se destruye con emisiones cada vez más incontroladas de dióxido de carbono, con la sola justificación de que grandes corporaciones deben aumentar sus ganancias. Esto no es justificable. La globalización debe servir para expandir la educación y hacer de cada niño o adolescente de nuestro planeta una persona innovadora, con ánimo investigador y con capacidad de desarrollo humano. Sin embargo, no hay desarrollo sostenible y viable para la humanidad si la educación sigue siendo privilegio de unos pocos, pero quimera inalcanzable para muchos y muchos más. Created using Powtoon.